1951. Mampo. Yo me acerqué a él. Yo fui primero. Me acerqué. Sí. Blake dijo, oye, trabajo para el MI6 y quiero espiar para ustedes. George Blake, un confiable agente del servicio secreto británico, espió para los soviéticos durante casi una década antes de ser atrapado. Blake, en esos primeros días en prisión, se creyó que podría intentar escapar. Blake vino a mí y dijo, Sean, he decidido que llegó el momento de irme de este lugar. Así que te pido que me ayudes a escapar. Fue bastante terrorífico ver cómo todos me estaban buscando. Era una total cacería. Fueron al control de frontera con Alemania Oriental y lo dejaron allí a su suerte. Blake, un espía por ideología, está dispuesto a arriesgarlo todo por la causa comunista. Obtuvo medallas y reconocimiento de Vladimir Putin como héroe de Rusia. ¿Se arrepiente de algo en su vida? No, para nada. Nunca tuvo ninguna empatía por lo que hizo. Eligió el lado equivocado. Traidor, patriota. El espía elegante, George Blake. ...8 de mayo de 1945, Londres. Entre la multitud jubilosa que acudió al Palacio de Buckingham tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, estaba George Blake, un oficial de inteligencia del servicio británico. Los londinenses festejaron durante el día y casi toda la noche. Las auténticas luces de Londres aún no brillan, pero eso no frenaría la celebración. El llamado Día BE, Victoria en Europa, tiene a George festejando con la gente y feliz del final de la guerra, cantando "Queremos al rey, queremos al rey". Lo que estaba sintiendo realmente era alivio, felicidad por el final de la guerra, optimismo, la llegada de una nueva Europa, y se preguntaba qué rol cumpliría él en la misma. George Blake era ciudadano británico. Había crecido en Países Bajos y luchado contra los nazis como miembro activo de la resistencia holandesa. Regresó a Inglaterra tras la invasión nazi. Su experiencia y conocimiento de Europa llama la atención del Servicio de Inteligencia Secreto Británico, el SIS, donde se le ofrece un trabajo temporario. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el servicio de Blake en el MI6 se vuelve vital. La Guerra Fría nació de los restos de la Segunda Guerra Mundial y Alemania fue el epicentro del comienzo de la Guerra Fría. Abril de 1946. Alemania ocupada. Había un choque de ideologías entre el capitalismo y comunismo. Así que tenías una Europa dividida y una época potencialmente peligrosa. La tensión entre el este y occidente fue el escenario perfecto para la formación de Blake en el servicio clandestino. A él le gustaba la lucha de poder de la Guerra Fría, le gustaba el poder que tenía un espía, trabajar entre las sombras, le gustaba ser como un titiritero, esa era la parte que lo atraía. Comenzó como agente de la Marina Real, pero en realidad su trabajo consistía en crear redes y reclutar agentes.
Bueno, pusieron a Blake a trabajar en un proyecto con antiguos oficiales nazis para intentar reclutarlos y que espiaran para ver qué pasaba en la zona soviética de Alemania, porque eso se estaba volviendo un agujero negro para la inteligencia occidental y la ocupación de una gran parte del ejército soviético, lo cual era una potencial amenaza. Yo era un miembro leal del servicio. Aún creía en ese entonces que oponerse a un avance ruso en Europa era una noble tarea. Veía a la Unión Soviética como una amenaza. Durante el curso de 2 años, Blake reclutó docenas de informantes y creó 2 redes de espionaje. Sus jefes del servicio secreto de inteligencia en Broadway quedaron muy impresionados. Así que cuando terminó su misión y volvió a casa, quedó como agente permanente. Ahora era un miembro estable del servicio secreto en 1947. Y debió ser algo que le dio una gran satisfacción. Decidieron que debía ser una buena idea que aprendiera ruso. Así que lo enviaron a estudiar ruso a Cambridge. George tenía un enorme talento para aprender idiomas. Hablaba inglés, holandés, árabe, ruso y muchos otros. Como oficial de inteligencia que reclutaba a agentes en el extranjero, obvio que hablarle a estas personas en su idioma y poder entenderse con ellos de inmediato tenía un enorme valor. Blake no solo aprendió ruso, se puso a estudiar la literatura comunista. Y fue la primera vez que empezó a comprender la doctrina comunista y la teoría comunista con todo detalle. Y entonces empezó a pensar, esto realmente suena como una gran idea. Aunque no era un devoto comunista en este momento, pero ahora estaba dispuesto a escuchar los argumentos que los comunistas tenían y veía méritos en ellos. Creo que fue uno de los momentos decisivos en mi conversión, aunque no me di cuenta en ese momento. Me puse a estudiar ruso con mucho entusiasmo y eso me inspiró una gran admiración. Diría que una romántica admiración por todo lo ruso. Sin embargo, Alemania no era el único campo de batalla comunista. Una lucha política entre Washington y Moscú se estaba desatando en Corea. Corea había quedado dividida al final de la Segunda Guerra Mundial entre el norte y el sur. El norte bajo influencia comunista, donde Rusia tenía su influencia sobre una nueva dictadura norcoreana. Y el sur con una esfera de influencia estadounidense y muy dividida. Y se podía ver que este sería el nuevo frente caliente de la Guerra Fría. ...6 de noviembre de 1948, Seúl. Con las tensiones aumentando en Corea, el MI6 envía a Blake a Seúl bajo una fachada diplomática. George Blake fue a la embajada británica como agente de inteligencia. Estaba de incógnito. Debía dirigir la nueva estación del SIS y su trabajo era armar nuevas redes de espionaje y hallar agentes. Muy lejos de allí estaba Vladivostok, un puerto naval estratégico muy importante de Rusia. Si podía reclutar marineros y oficiales de allí para que lo mantuvieran al tanto de lo que pasaba en la Marina Soviética, todo iría bien. Pero para Blake esa sería una tarea imposible. Dada esa tarea tan poco realista, que no se basaba en una estimación de la situación real, sino solo mirando un mapa, pensé que era algo poco profesional. George lucha por reclutar agentes en Vladivostok. Esa frustración genera sentimientos de desprecio hacia el SIS. Las escenas que se ven en las calles de Corea del Sur alientan su simpatía por el comunismo. Fue durante esa época que dijo que se sintió convertido. Ve una sociedad que no estaba funcionando, en la que la riqueza no se derrama desde la cima, donde los pobres la pasaban muy mal y donde veía mendigos por las calles de Seúl. Él observa todo esto y empieza a sentir que las cosas están muy mal con esta versión capitalista de la sociedad en Asia.
28 de junio de 1950, Seúl. De nuevo hay un conflicto entre dos regímenes, el del norte y el del sur. Se ha vuelto una confrontación entre el este y... Cuando las tropas norcoreanas avanzaron hacia Corea del Sur, Blake, al igual que todos en la embajada británica, pensaron que estarían relativamente seguros sin involucrarse en el conflicto. Pero pronto las tropas norcoreanas acudieron a las puertas de la delegación británica, entraron y terminaron arrestando a Blake. Gran Bretaña se declaró aliado de Estados Unidos en la lucha por Corea del Sur. Eso significa que los diplomáticos británicos que estaban en la delegación se volvieron prisioneros. Blake, junto a otros miembros de la delegación británica y cientos de prisioneros de guerra, son enviados a campos en Pyongyang. George y sus compañeros cautivos pasaron por enormes penurias durante los años apresados en Corea. Sufrieron malnutrición y tuvieron que soportar temperaturas extremas. Los inviernos en Corea son muy pero muy fríos y ellos no tenían mucho abrigo. Si transgredían alguna norma, recibían palizas y si la falta era muy grave, los ponían en confinamiento solitario. Blake y sus colegas también sufrieron lo que hoy se conoce como marchas de la muerte, donde los más débiles eran llevados al costado del camino y les disparaban. Mientras marchaba al norte, vio todas las zonas que habían sido bombardeadas por los estadounidenses en la guerra contra los norcoreanos y los chinos, y al ver esto, sintió empatía por ellos. No deberíamos haber bombardeado a estas personas, así que decidió que quería ayudar a esta gente que era victimizada por Occidente. Resultó ser un gran shock para nosotros, no solo para mí, sino para todos. Así que cuando supimos que el gobierno británico se había vuelto beligerante, bueno, supongo que sentimos que nos decepcionaron. Gran parte del sufrimiento en Corea, incluso el propio, fue por los igualmente implacables bombardeos americanos. Cuando vi esas enormes fortalezas voladoras volando bajo sobre esas indefensas aldeas coreanas, sentí mucha vergüenza. Sentía profundamente que estaba en el bando equivocado y que debía hacer algo al respecto. Las atrocidades que Blake había atestiguado lo llevaron a dar un primer paso hacia la traición a su país. 1951, Manpo. Yo me acerqué a él, yo fui primero. Me acerqué, sí. Él decidió escribir una nota para decir que tenía algo interesante que comunicar a las autoridades y se la dio a uno de los guardias del campo y pidió que la llevaran a la embajada soviética en Pyongyang. Les dije a los rusos que era un oficial de inteligencia y que estaba preparado para trabajar para ellos y revelarles todas las operaciones del SIS dirigidas contra la Unión Soviética y otros países del bloque socialista. Unas 4 o 5 semanas después de que Blake le diera la nota a uno de los guardias, un oficial soviético apareció en el campo y se llamaba Nikolai Loenko. Blake dijo, oigan, trabajo para el MI6 y quiero espiar para ustedes. Así que el oficial de la KGB lo escucha, pero también sospecha que podría ser una provocación, un intento de desinformar a la KGB. Así que le dice, ok, genial, escribe para mí la estructura de organización del MI6. Y Blake lo hizo. El agente de la KGB toma eso y envía el informe y resultó que lo que Blake le había dicho sobre cómo el MI6 está organizado, que es una información muy secreta, encaja perfecto con la información que tenían de otro importante infiltrado en el MI6. Así que establecieron que esta persona parecía ser sincera. La convalidación de una fuente es una disciplina importante. Si estoy en contacto con alguien que quiere ser un agente o que ya lo es, ¿cómo sabes que esa persona dice la verdad? Le haces preguntas que ya tienen respuesta. Loenko hizo su trabajo. Blake se había convertido y había sido reclutado.
La KGB acaba de incorporar a una de sus fuentes más valiosas de la Guerra Fría. George Blake, nombre en código Agente Diomid, recibe sus órdenes. Y son que espere. 2 de julio de 1953, Londres. El nuevo presidente electo de Estados Unidos, Eisenhower, cumple su promesa de poner fin a la guerra en Corea. Tras 3 años en cautiverio, las negociaciones traen a George Blake de vuelta a casa. Lo reciben como un héroe. En menos de 6 meses desde que Loenko reclutó a Blake, este ya estaba de vuelta en su hogar de Inglaterra. Es una gran noticia y lo recibe una multitud con la prensa y mucho interés. Son como héroes conquistadores que sobrevivieron a la guerra de Corea y vivieron para contarlo. Por primera vez, Blake es conocido públicamente. Había sido un agente de inteligencia que se suponía que era secreto, pero su foto estaba en todos los periódicos. Da una entrevista aburrida y poco informativa porque no podía contar nada. La verdad es muy concreta, pero muy monótona. ¿Es monótona? ¿Alguna cosa en especial de lo que le daban para comer o algo así? No, solo arroz y nabos, más que nada. Y esa fue toda su entrevista antes de ser convocado por sus jefes de asuntos exteriores en la unidad de inteligencia secreta. Por supuesto, fue interrogado tras su cautiverio en Corea del Norte. El jefe a cargo tenía que entrevistarlo, interrogarlo sobre su periodo en cautiverio y lo hace muy comprensivamente. No fue un interrogatorio, sino una amable conversación sobre lo que pasó en el campo de prisioneros. Y en lo que concernía a todos, Blake fue un héroe. Para nada un traidor. Nadie sospechaba de lo que hizo ni de lo que planeaba hacer. Era un héroe que había sobrevivido a las penurias y horrores en la guerra de Corea. Seis meses después de volver a casa, Blake vuelve a trabajar. Ahora reporta una nueva sección del servicio secreto. La llamaban sección Y. Esta era una parte del MI6 que se encargaba de microfonear sitios e intervenir líneas telefónicas, esa clase de cosas. Cuando llegó la oportunidad para Blake de unirse a la sección Y, lo hizo porque era una posible fuente de información nueva para la Unión Soviética de la que no habían oído antes. Desde la sección Y, Blake comenzó su ataque a la inteligencia occidental. El puesto de George Blake en la sección Y del Servicio de Inteligencia le dio acceso a mucha información interesante, la cual entregó a su nuevo contacto Kondrashev en el otoño de 1953. Kondrashev era una figura realmente importante en la historia de la KGB. En uno de los primeros encuentros de Blake con Kondrashev, le pasa un documento ultra secreto del MI6 de 90 páginas, detallando microfoneos a los soviéticos. Esa era información vital y la primera importante que Blake entregaba en su nuevo rol. Creo que cuando les entregué ese tipo de información, se dieron cuenta de que yo era genuino, al igual que lo era mi oferta. Y sentí casi como que hubo un cambio físico hacia mí. El segundo proyecto se llamó Operación Gold por los americanos, pero los británicos la llamaron Operación Cronómetro. El llamado Túnel de Berlín, que fue una operación conjunta de la CIA y el MI6 para construir túneles desde el sector occidental de la Berlín ocupada e intervenir los teléfonos de los cuarteles soviéticos en el este de Berlín. Fue una de las mayores, técnicamente más difíciles e importantes operaciones de la Guerra Fría. Y hoy sabemos que fue revelada por George Blake, que tuvo acceso a ella. Fui secretario en la reunión en la que se planeó hacer el túnel. Así que pude hacer un bosquejo muy simple que mostraba por dónde pasaría el túnel y qué cables iba a intervenir.
Así que los soviéticos tenían un dilema. Sabían que las líneas telefónicas serían intervenidas, pero también sabían que si decidían volarlo, los dedos acusadores apuntarían a George Blake enseguida. ¿Debían volar el túnel o debían dejar que sigan adelante? Nos dejaron seguir adelante y hacerlo. Nos dejaron intervenirlos y aprovecharon exitosamente la información que les suministramos. La KGB permitió que las comunicaciones del alto mando soviético fueran intervenidas durante los siguientes 11 meses, hasta que un incidente les permitió darle fin sin comprometer a Blake. Hubo una fuerte tormenta que inundó el túnel y derrumbó parte de él. Eso les dio la excusa para cerrarlo. La operación en sí misma fue técnicamente brillante. Me advirtieron de antemano lo que iba a suceder. Así que yo estaba bastante en vilo, como se imaginarán, por cómo resultaría todo. Idearon una metodología para que viéramos cómo lo encontraban. Los escuchamos encontrarlo y luego lo cerraron. De ese modo nos hicieron pensar que fue por accidente y protegieron a Blake. Pero el CI quedó avergonzado porque había gastado una enorme cantidad de dinero, unas 7 millones de libras de ese entonces, que es el equivalente a unos 70 millones de libras hoy, y sintieron que no sirvió para nada. ...5 de abril de 1955... Berlín ocupada. Durante esta época en Londres, Blake conoció a una secretaria de la sección Y, llamada Gillian Forsyth Allen. El MI6 los envió a los cuarteles de la SIS en Berlín, y poco después se casaron. Tener a Gillian en Berlín con él fue una comodidad para Blake y también una buena fachada en cierto modo. Berlín en 1955 era esencialmente un hervidero de espías. Cualquiera podía ser comprado o vendido con favores. Era realmente un paraíso total para el espionaje. Se movían documentos sin parar entre oficiales y en su posición sabía justo dónde estaba cada uno. Y por supuesto usaba eso. Me dieron una cámara Minox y yo llevaba esa cámara conmigo a donde fuera a trabajar, como si llevara mi billetera. Y la razón era que nunca sabía qué documento importante podía llegar a mi escritorio. Por la gran cantidad de información que Blake le pasó a la KGB, le devolvían el favor con la esperanza de que lo ascendieran dentro del SIS. Así que le proveyeron una fuente a la que se referían como Boris, que era un economista en una agencia llamada Comicon, que es la agencia que lidia con los asuntos económicos de todos los países del bloque oriental. La KGB organizó una reunión para que Blake reclute a Boris, uno de los muchos contactos que le proveyeron para mantener las apariencias con el SIS. Mientras, durante los 4 años siguientes, Blake entrega 5.000 documentos clasificados, incluyendo los nombres de agentes británicos, a la KGB, sin que el MI6 sospeche nada. Pero intentar satisfacer a más de un jefe empieza a ser difícil. Tuvo que ser una gran presión para él. Esta doble vida o triple vida, trabajando de día en la SIS, a la noche para la KGB y luego su familia. Este es el rol del doble agente, pero obviamente es una exigencia extrema que no muchas personas podrían soportar. Entonces empezó a pensar en regresar a la vida civil. Pero por supuesto ya estaba atrapado siendo agente de la KGB. Una cosa que tiene cruzar la línea de la traición es que una vez que das el paso te das cuenta muy rápidamente
de que no hay salida. No hay forma de salirse de esto fácilmente. Es como intentar salirte de un trato con la mafia. No vas a decir, oh, podemos hacer de cuenta que nunca pasó. Si cruzas no hay vuelta atrás. Pero Blake halla una solución. 1960. Shemlan. Logró obtener un lugar en un curso de estudio de árabe, del idioma árabe, en un sitio llamado Shemlan, en las afueras de Beirut, en Medio Oriente. Y fue con su esposa Gillian y sus 2 hijos. Estaba interesado en la cultura de Medio Oriente, le interesaba su lenguaje, le gustaba aprender cosas nuevas, pero además le permitía alejarse del fuego en Berlín. Sin embargo, Blake pronto se dio cuenta de que ser espía es algo de lo cual no podía escaparse. No les gustaba que se encontrara fuera del escenario, aún tenían mucho trabajo para él, y el oficial asignado en Beirut pronto lo contactó y le preguntó cuál sería el siguiente paso. La red empezó a cerrarse a su alrededor un poco porque sus colegas en Londres empezaron a recibir información sobre 2 cosas, 2 fuentes de información que potencialmente podrían significar su caída. ...4 de enero de 1961, Londres. El SIS tenía un desertor polaco de alto nivel llamado Michael Golinewski, que los alertó de que un doble agente británico trabaja para la KGB. Él se entregó y dijo, miren, tienen a un espía entre los suyos. Un doble agente británico nos entregó varios documentos. Y si pueden encontrar esos documentos y descubren quiénes los vieron y entre quiénes circularon, entonces hallarán a su topo. Los oficiales de la SIS empezaron a mirar a Blake. Sus colegas en Londres lo estaban observando con suspicacia, intentando descubrir si estaba involucrado y si era un espía soviético. Para la misma época, uno de los agentes colegas de Blake en el SIS, Horst Eigner, es revelado como doble agente de la KGB. Uno de los datos que Horst Eigner le dio a los oficiales de inteligencia británicos era de un agente con el que se cruzó. Y esa persona era conocida como Max de Vries. De acuerdo con Eigner, trabajaron juntos en Berlín, sin saber de las conexiones de cada uno con la KGB. Por supuesto que esto levantó sospechas y muchas preguntas, porque Max de Vries era el nombre de guerra que George Blake había usado cuando trabajó en la resistencia holandesa en 1940. Marzo de 1961, Beirut. La contrainteligencia de la SIS intenta convocar a Blake de vuelta en Londres con falsas excusas, la promesa de una nueva y apasionante misión. Mi primera reacción fue de sospecha. Sentía que algo andaba mal. Y cuando lo pensé mejor, llegué a la conclusión de que tendría que decirle a mi esposa quién era y tendría que preguntarle qué quería hacer. Si ir conmigo a la Unión Soviética o a Inglaterra. Obviamente esa era una decisión muy complicada de tomar. Significaba que el momento de la verdad había llegado. En cambio, Blake se contacta con el jefe de estación de la KGB en Beirut. Y le dijeron, mira, no tienes motivos de preocupación. Deberías volver a Londres y hacer de cuenta que todo está bien, que no hay ningún problema. Y mi reacción fue de satisfacción. Era exactamente lo que quería escuchar. Quería retrasar el momento de la verdad todo lo posible. Él había demostrado ser un agente increíble para ellos los 8 o 9 años previos. Además, también querían que él volviera al ruedo. Y le reservaron un vuelo para volver a Londres en unos días. El 10 de abril de 1961, Londres.
Le dijeron que se reportara a la oficina administrativa de la SIS y allí se encontró con un par de oficiales, incluyendo a Harold Shergold, y le dijeron que querían solo hablar de algunos temas. Shergold era el mejor interrogador, era un experto en contrainteligencia. Fueron caminando por la calle y Blake esperaba ir de vuelta al 54 de Broadway, donde está el cuartel de la SIS. Pero doblaron en otra dirección y empezaron a caminar por el Parque St. James hacia otra oficina de la SIS en Carlton Gardens. Creo que allí empezó a ponerse nervioso. Esto no iba a tratarse de su próximo trabajo, esto sería sobre otra cosa. Comenzaron con algunas preguntas amables, pero luego quedó bien claro que querían llevarlo a revisar cada mínimo detalle de su carrera como oficial de la SIS. Por la tarde llegaron a lo que yo diría cerca del núcleo de todo. Y mencionaron un documento que yo había fotografiado en Berlín y pasado a los soviéticos. Y empezaron a preguntar cómo había llegado ese documento a manos de los polacos. Y yo dije, bueno, no tengo idea. Yo sentía que ellos sabían algo y que no harían esas preguntas si no hubiera una fuerte sospecha en sus mentes. Y luego, ya hacia el final del día, empezaron a acusarme directamente de ser un agente soviético. Y les dije que no era cierto. Su trabajo, su vida y su futuro estaban en peligro ahora, y debía ser muy cuidadoso con lo que decía y estar atento para contrarrestar esto. Finalmente los interrogadores estaban algo frustrados porque Blake lograba sostenerse ante ellos, así que el jefe del interrogatorio intentó otro enfoque y le dijo a Blake: mira, sabemos que no estuviste dando información a los soviéticos por voluntad propia. No es algo que naturalmente querrías hacer. En los campos de prisioneros de Corea te quebraron. Fuiste torturado. Hicieron que tu modo de pensar se volviera como el de ellos y así fue como te reclutaron. Blake fue confrontado con la idea de que fue forzado a volverse un espía soviético y resultó que su boca fue más rápida que su cerebro, así que enseguida dijo: No he sido torturado. No he sido chantajeado. Fui yo quien se acercó al servicio de inteligencia soviético, por mí mismo. Yo fui quien buscó el contacto con ellos y les ofrecí mis servicios por voluntad propia. Había cierto orgullo en lo que dijo. Se sintió ofendido porque había ofrecido sus servicios gratis, y él creía por completo en el sistema comunista y la ideología que conllevaba. Y sentía como un orgullo, una convicción en lo que hacía, y ese fue su talón de Aquiles. Blake es acusado de traidor bajo la ley de secretos oficiales. Uno de los colegas de Blake en la SIS debió ir a Medio Oriente, un amigo cercano, y darle la noticia a Gillian. Y él le dijo, para su sorpresa, para su asombro, que su esposo era un espía soviético y lo había sido durante casi una década. 12 de abril de 1961, Londres. Blake fue enviado a la prisión de Brixton, donde esperó su sentencia. Uno esperaría que estuviese deprimido en su primera noche en prisión, pero en realidad estaba animado, porque casual e irónicamente fue el día en que los soviéticos enviaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Un asombroso logro científico, técnico y político. Y Blake se sintió muy orgulloso de ello, sintió que todo lo que había hecho los últimos 9 o 10 años trabajando para este país estaba dando sus frutos. Era un país de progreso y era algo para estar orgulloso. 3 de mayo de 1961, Londres. Menos de un mes luego de confesar ser un espía soviético, George Blake enfrentó su juicio. Blake encaró el juicio con gran temor. Él no entendía realmente muy bien el sistema legal británico y en un momento llegó a pensar, ¿podrían ejecutarme por esto? ¿He cometido delitos que conllevan la pena capital?
Pero Klaus Fuchs, el espía de la bomba atómica que fue descubierto en 1950, recibió una sentencia de 14 años. Klaus Fuchs, encerrado por revelar secretos sobre la bomba atómica a los soviéticos, fue otra fuente de vergüenza. Así que Blake no esperaba recibir más de 14 años. El proceso se realizó a puertas cerradas. El juicio fue en secreto, en la cámara, como suele decirse, y así es como quisieron que fuera. Como Blake trabajaba para el MI6, el gobierno no admitió hasta ese punto que tenía una agencia de inteligencia internacional. Luego de solo una hora, Blake fue hallado culpable de 5 cargos. Sorprendentemente para todos en la corte y la gente de afuera, Blake es sentenciado a 42 años. Es la sentencia más larga en la historia criminal británica hasta ese entonces, por lejos, lo cual asombra a la corte y a todo el país. La fascinación con George Blake solo crece porque el público británico conoce muy poco acerca de él. Sabían un poco acerca de su regreso de Corea porque había salido en los medios y volvió como héroe tras ser prisionero en Corea. Así que, ¿por qué le dieron una sentencia tal? Al comenzar su sentencia en prisión, la mística alrededor de George Blake crece. ¡Compre su periódico! Periódico matutino La Estrella de la Mañana. Octubre de 1966, prisión Wormwood Scrubs, Londres. Para octubre de 1966, Blake estuvo en prisión por más de 5 años. Blake en esos primeros días en prisión se creyó que podría intentar escapar. Las autoridades británicas creían que la KGB podría intentar rescatarlo. Luego de meses hubo relajamiento con esto. Le permitieron a Blake mezclarse con la población carcelaria común. De hecho, terminó volviéndose como de la aristocracia carcelaria. Sus compañeros en prisión, que venían de toda clase social y habían cometido todo tipo de delitos, lo veían con simpatía. 42 años era absurdo y les resultó alguien agradable y respetable porque él intentó ayudarlos y establecer una relación con ellos. Lo hizo deliberadamente para que cuando tuviese la oportunidad tendría potenciales ayudantes dentro y fuera de la prisión. Mi plan era encontrar gente que estuviera dispuesta a ayudarme. Y fui extremadamente afortunado. Conocí a estas personas, que eran activistas de un movimiento pacífico. Se veían a sí mismos como presos políticos y me veían a mí como un preso político. Me ofrecieron por iniciativa propia ayudarme antes de salir de prisión. Un hombre llamado Randall y un amigo suyo, un colega suyo llamado Potter, y estos dos sujetos eran manifestantes antinucleares. Servían cortas sentencias por haber invadido una base militar de Estados Unidos y estaban consternados porque Blake recibiera una condena tan larga e inhumana. Blake también conoció a un hombre llamado Burr, que era un irlandés republicano, que fue sentenciado por poner bombas. Sabía que podía confiar en él. Iban a liberarlo pronto. Y tenía la motivación porque era irlandés y era muy anti-autoritario. Conocí a George Blake en un curso extraescolar de literatura inglesa que era llevado adelante por la Universidad de Londres en Wormwood Scrubs. Y estábamos en la misma clase, sentados juntos, y así nos conocimos. Estas 3 personas acordaron que cuando salieran, y todos debían salir mucho antes que Blake, estarían felices de ayudarlo a escapar. Un día de octubre de 1965, George Blake vino a mí en el salón D y me dijo: Sean, he decidido que llegó el momento de irme de este lugar. Te pido que me ayudes a escapar. El escape de Blake comienza en el patio del primer piso de la prisión Wormwood Scrubs. Solíamos usar un radio. Sin estos radios dobles, habríamos estado completamente perdidos. Precisamente 10 minutos antes de las 7, y con mi radio. Él estaba en su celda, me respondió, vino hasta la ventana que acordamos que debía estar rota porque era fácil de romper y de hecho él la había roto antes de ese día. Un panel de vidrio estaba roto, así que él pudo salir por la ventana hacia el techo y luego al patio debajo. George Blake se escondió entre las sombras de la prisión hasta que estuvo seguro de que ningún guardia patrullaba por las cercanías. Blake esperó por 3 o 4 minutos, casi 5.
Llegué allí a las 6:30 de la tarde. Había cronometrado esto al detalle, naturalmente. Pasé meses trabajando en ello. Y hay un hospital sobre la calle de la prisión, así que había dificultades, obviamente. Blake se preguntaba si Burke había abandonado el escape por alguna razón. Burke se aseguraba de que no haya nadie cerca mirando y observándolo. Conduje hasta la prisión con un ramo de crisantemos en mi mano. La razón para eso era que cualquier persona sentado en un auto junto al hospital Hammersmith con un ramo de flores se presume que espera para visitar a alguien en el hospital, pero yo estaba esperando otra cosa. Así que en ese momento decidí apagar mi radio. Me bajé del auto, dejé las flores junto al muro y arrojé la escalera de sogas al otro lado. Los peldaños eran agujas de tejer. Blake trepó y los peldaños sorprendentemente resistieron. Tuvo que haber una cantidad enorme de prisioneros mirando desde el primer piso, quizás alentándolo, gritando para alentarlo. Él llegó a la cima del muro y por un instante dudó. Apareció la cabeza de Blake. Miró hacia abajo a donde yo estaba, algo confundido. Creo que se preguntó si era yo o era otra persona. Y luego de eso él se impulsó y cayó. No le habían provisto de ningún aro de metal ni nada que ayudara a poner la escalera del otro lado para poder bajar por fuera del muro hacia la parte externa de la prisión. Hubo un percance y de hecho eso casi lo arruina todo. George Blake tuvo que colgarse de sus manos y luego saltar el resto de la distancia. Pero cayó de forma torpe y se golpeó la cabeza contra el suelo. Y tuve que literalmente levantarlo y llevarlo hasta el auto, ponerlo en el asiento, subirme adelante y conducir. Minutos después del escape de Blake, comenzó una búsqueda enorme. El gobierno pidió que controlen los aeropuertos y que cierren los puertos. Intentaban evitar por todos los medios que se escapara a la Unión Soviética. Ese era su destino natural. Pero de hecho, muy astutamente, Blake hizo lo opuesto. Se mantuvo oculto a solo 1,5 kilómetros de la prisión de Wormwood Scrubs, en una pequeña y simple casa. El presentador de noticias de la BBC, el 22 de octubre de 1965, le anunció al país que George Blake había escapado. Claro, ver mi fotografía ahí y ver cómo todos me estaban buscando fue terrorífico. Fue toda una cacería. Durante los siguientes 2 meses, Blake y Sean Burke vieron esa cacería desarrollarse por televisión, mientras armaban un plan de escape en Londres. La mayoría pensaba que ya no estaba en Londres. Finalmente decidieron, bueno, debemos llevarlo a Berlín Oriental. Compraron una camioneta e hicieron un compartimento secreto en la mitad donde viajaría Blake. La familia de Randall salió de vacaciones al continente europeo con Blake escondido en ese compartimento, lo que hizo el viaje poco placentero durante gran parte. Viajarían tarde por la noche hasta el ferry, en Dover. Se subirían al ferry y cruzarían el canal hasta Ostend, en Bélgica. Conducirían a través de Alemania Occidental y una vez que pasaran por el punto fronterizo de Alemania Occidental, irían hasta el punto fronterizo de Alemania Oriental. Y todo el tiempo estuvo oculto en la camioneta. Lo dejaron bajar a unos 250 metros de la frontera con Alemania Oriental. Tenía un sobretodo, estaba muy oscuro y era una noche lluviosa, y lo dejaron solo a su suerte para que camine los 250 metros hacia el punto fronterizo para que revelara su situación a los guardias y dijera: me llamo George Blake y vengo a buscar asilo. Y afortunadamente, el contacto de Blake con Rashev estaba en Alemania Oriental en ese momento. Y le dijeron, oiga, hay un sujeto en el puesto de frontera que dice ser George Blake, quien quiera que sea. Conoce a este hombre y dijo, oh por Dios, y corrió allí. Y era George Blake, entonces dijo, déjenlo pasar. Blake cruzó la cortina de hierro hacia una nueva realidad. Los años posteriores fueron muy tristes para Blake porque perdió a la mujer que amaba, además del contacto con sus hijos.
A los 43 años, George Blake deberá comenzar de nuevo en Moscú, pero también disfruta de los elogios soviéticos. Le dieron un trabajo en un consorcio de asuntos internacionales y daba conferencias sobre espionaje en el MI6 para nuevos reclutas de la KGB. Bueno, cuando trabajé en Moscú como jefe de contrainteligencia extranjera, parte de mi misión era controlar a todos los extranjeros que se instalaban en Rusia por motivos políticos u otras razones. Gente como Kim Philby, George Blake. Cuando lo conocí, el tipo me agradó de inmediato. Muy cálido y una mente independiente. No se arrodillaba ante nada. De hecho, cuando le ofrecimos algunas jovencitas, ya que no estaba casado, dijo: «Gracias, muchachos, pero me ocuparé solo de eso». Se buscó su propia mujer, se casó con ella y vivió una larga y feliz vida, hasta donde yo sé. ¿Se arrepiente de algo en su vida? No, de absolutamente nada. ¿Ningún reproche? No. Pero la mayoría se arrepiente de cosas. Bueno, verá, yo no. Nunca lo hice. ¿Por qué es tan arrogante? No soy arrogante. Todo lo que pasó en mi vida debía suceder. Y esa es mi visión de la vida. Él era un traidor ideológico. Pero la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y el colapso del comunismo en el país que reverenciaba, debió ser un golpe amargo para él. Siempre se aferró a la idea de que el sistema comunista, en su máxima pureza, ocurriría. Aún hoy se especula y discute acerca de su visión del comunismo cuando envejeció. Él nunca me ocultaría nada. De hecho, me ha dicho cosas que no esperaba oír de él, sobre su vida privada, sobre lo que pensaba sobre esto o aquello. Descubrió en la Unión Soviética muchas atrocidades, es decir, todo tipo de cosas típicas en un estado dictatorial. Pero él tenía cuidado de no ir demasiado lejos. La realidad es que incluso si sintió hacia el final de su vida que el comunismo había fallado, nunca le habrían permitido decirlo porque estaba bajo control de sus jefes, la KGB, que pagaba su pensión y su hermosa dacha en las afueras de Moscú. Nunca se le permitía hacer declaraciones que no estuviera autorizado. Lo mejor que puedo decir de él es que fue sincero, tenía buenas intenciones, pero eligió el bando equivocado. No era una persona corrupta. No hizo esto por su ego, como muchos otros espías. Pero vaya que le trajo problemas. Metió la pata a nivel político y además debió pasar el resto de su vida en Moscú en vez de ser libre en Occidente. ¿Cree que dejó a un hombre feliz en Moscú? Realmente no creo que George sea un hombre feliz. No lo creo. Nunca tuvo ninguna empatía por lo que hizo. Nunca pensó que había hecho algo mal. Siempre estaba del lado justo, decía, y por eso lo hizo. Traicionó a cientos de agentes con los soviéticos. Muchas de las personas que traicionó fueron ejecutadas. Yo les dije, solo les daré esta información si me aseguran que estas personas no serán ejecutadas. Es lo único que podía hacer y tuve que aceptar su palabra de que no lo harían y hoy creo que cumplieron con ella. Obtuvo medallas y reconocimientos de Vladimir Putin por ser un héroe de Rusia. Putin mismo fue un oficial de la KGB y se esforzó por honrar a gente como Blake. En Gran Bretaña este era un hombre que traicionó al rey y a su país, que fue espía y reveló muchos secretos de inteligencia durante muchos años. Tras su deserción a la Unión Soviética, su esposa Chilean solicitó el divorcio por haber desertado. Sean Burke no tuvo cargos por el escape de Blake. Volvió a Irlanda y murió en el 82. George Blake murió el 26 de diciembre de 2020 a los 98 años.